Muchas gracias a los dos. Y para continuar con esta agenda académica, queremos dar el uso de la palabra al doctor Roberto Yunes, economista senior del Banco Mundial. Bienvenido. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias al DNP, al Ministerio de Salud, por estar aquí presente. Nosotros del banco y yo personalmente estamos muy contentos de poder participar y apoyar al Ministerio de Salud, al DNP, al Gobierno de Colombia, al país, en sus esfuerzos en trabajar el tema de la salud mental. Ese es un esfuerzo que el banco empezó a trabajar en Colombia ya hace unos años, gracias a la iniciativa de Leonardo, que está aquí presente cuando estaba en el banco antes de abandonarnos. Es muy inteligente, se percibe que supo dirigirse en otras direcciones. Pero nosotros, el banco tiene mucho interés en trabajar el tema de salud mental. Es como espero que puedan ver de mi presentación, es un tema muy importante en el desarrollo y en el caso específico de Colombia, como coordinador por el área de salud del banco aquí en el país, me alegra mucho poder estar apoyando en este trabajo y en la preparación del COMPES, ¿no? Entonces, yo soy economista y por eso les pido disculpas, entonces no voy a hablar sobre los temas específicos de salud mental, pero quiero hacerles una presentación para contextualizar la salud mental en un contexto más global del desarrollo. Y como economista voy a hablar sobre el problema de la inversión y el problema de recursos para la salud mental. Lo que uno nota mirando los datos a nivel global es que la gran mayoría de los países, y en particular los países en desarrollo, invierten muy poco en salud mental, ¿no? Y les voy a mostrar algunos números. Aquí tenemos agrupados los gastos con salud mental como porcentaje del gasto en salud por grupos de países, ¿no? Los países de ingresos bajos, ingresos mediano bajos, ingresos medianos altos, a donde se encuentra Colombia, ingresos y países de altos ingresos, ¿no? Como pueden ver, los países más pobres invierten 0,5% de su gasto total en salud, que ya no es alto, en salud mental. Mientras los países de altos ingresos invierten como 10 veces más como proporción del gasto en salud, ¿no? Y ahí tenemos los países de ingresos medianos a medio camino, como se podría esperar. Pero la diferencia de todas maneras, si comparamos los países de ingresos medianos altos y los países de altos ingresos, es muy grande, ¿no? Es el doble, más del doble. Si uno hace unas cuentas, grosso modo, de cuánto representa en términos de gasto per cápita, y eso medido en dólares de paridad internacional, los países pobres gastan menos de $0,5 internacional por año en salud mental. Los países de ingresos medianos altos, donde se encuentra Colombia, como $20, y los países ricos 10 veces más, ¿no? 12 veces más, ¿no? Pero uno podría decir, ok, pero esos son países ricos, obviamente gastan mucho en salud también, entonces si son países que tienen ingresos más altos, bueno, se podría esperar algo, quizás no de esa dimensión, pero algo importante así. Pero entonces si uno mira las diferencias, la comparación entre los países de ingresos bajos frente a los países de ingresos altos, en términos de gasto total en salud, ¿no? Entonces lo que aquí nos dice es que los países de ingresos bajos gastan como 2%, 2% del gasto de los países ricos en salud, ¿no?
los países de ingresos medianos bajos 5% y los países de ingresos medianos altos como 17%, es decir, como 5 veces menos gasto en salud per cápita, ¿no? Pero si uno mira el gasto per cápita con salud mental, es aún más bajo, la diferencia es aún más grande. Es decir, mientras miremos los países de ingresos medianos altos, donde está Colombia, ellos gastan en salud 17%, lo que corresponde a 17% del gasto en salud de los países ricos. Mientras el gasto en salud mental es 8%, es decir, la mitad de lo que gastarían. Si gastara una proporción similar, uno podría esperar como 17%, por ejemplo, ¿no? Lo que nos muestra es que el gasto en salud mental es muy bajo en los países en desarrollo. Y entonces, la pregunta que me hago es, entonces, ¿por qué no se invierte en salud mental? ¿No? Una hipótesis podría ser, bueno, no es un problema de salud relevante, ¿no? Bueno, está bien, no es un problema grave, no alcanza una parte importante de la población. Entonces miremos los datos a nivel global. Carolina ya presentó aquí en el caso de Colombia, ya mencionó algunas cosas que bueno, lo que vemos es que al menos 10% de la población mundial se viene afectada, tiene un trastorno mental, presenta un trastorno mental. Los trastornos mentales, los abusos de sustancia, etcétera, son la principal causa de daño, la carga de la enfermedad, como dijo Carolina, a nivel mundial. A nivel global, los años de vida perdidos por discapacidad en salud mental es igual a la suma de todos los años de vida perdidos por discapacidad en todas las otras enfermedades crónicas, ¿no? Vemos que hay dos cosas en esto, diciendo que la gran mayoría de los episodios de trastornos, de problemas de salud mental, van a ocurrir en países en desarrollo y en poblaciones jóvenes, de 10 a 29 años, ¿no? Entonces es un tema que afecta mucho a los países en desarrollo, que vimos que no gastan mucho, y a una población, como también mencionó para el caso de Colombia, Carolina, en edad productiva jóvenes. Muy bien. También, como adelantó Carolina para el caso de Colombia, también observamos a nivel mundial, hay una relación bidireccional entre las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades de salud mental, ¿no? Entonces, una impacta sobre la otra. Y después también tenemos el impacto de la salud mental sobre el comportamiento de las personas, comportamientos y riesgos, ¿no? Problemas en la actividad física, la alimentación, el abuso de sustancias, etcétera, comportamiento de riesgos sexuales y el no seguimiento de orientaciones médicas, etcétera. Muy bien, entonces vemos que, es un problema de salud relevante. Entonces, bueno, puede ser un problema de salud relevante, pero de repente, desde el punto de vista económico y social, no es muy importante. La salud mental no tiene un impacto económico y social muy grande. Veamos qué pasa ahí. ¿Cuáles son los costos económicos de la salud mental a nivel global? ¿No? Se estima que como 2,5 billones, ese término trillion, no sé cómo se dice, mil billones, bueno, en trillones de dólares, en 2010 el costo de la salud mental a nivel global. Y más de la mitad en países de medianos y bajos ingresos. Entonces el impacto económico y social también es grande, es mayor en los países más pobres. Pero aún peor, en pocos años eso va a aumentar en más de 2 veces y la carga va a estar más grande sobre los países en desarrollo.
De estos costos económicos de la salud mental, 2/3 son costos relacionados a la pérdida de productividad e ingresos. Entonces tiene un impacto económico sobre el desarrollo, sobre el potencial de crecimiento de los países. Y este impacto se estima sobre la productividad y la calidad, se estima que sería superior a 16 billones de dólares como en 20 años. ¿No? Entonces estamos hablando de un impacto económico significativo a nivel global. De la misma manera que hay una relación bidireccional entre la salud mental y otras enfermedades crónicas, hay también una relación entre salud mental y pobreza, ¿no? Las condiciones sociales de las personas en pobreza generan estrés y las propias condiciones de vida generan problemas de trastornos mentales, ¿no? Y por otro lado, los problemas de inseguridad laboral, los costos de la atención médica que muchos tienen que pagar del bolsillo en varios países, hacen que muchas personas ingresen en la pobreza por la presencia de la salud mental. Entonces, bueno, la respuesta en lo que se refiere al tema de la importancia de la salud mental en términos económicos y sociales, parece que también es importante. Bueno, entonces, ¿por qué no invertimos? Entonces, puede ser, ok, es importante en términos de salud, es importante en términos económicos y sociales, pero si no hay nada que se pueda hacer, bueno, entonces se explicaría también por qué no se invierte. Dice, bueno, puede ser, pero si no hay nada, ¿qué podemos hacer los gobiernos, los países, los sistemas de salud, no? Existen alternativas viables para lidiar con el problema de salud mental. Y ahí voy a hablar de un punto de vista más económico, ¿no? Yo no voy a meterme en la parte clínica. Tratamientos de las enfermedades mentales más comunes, como la depresión y ansiedad, presentan una relación beneficio-costo muy positiva. Es decir, para cada peso invertido que se hace en eso, generan 2 a 3 veces, hasta 5 veces más en términos de beneficios. Están surgiendo evidencias muy fuertes y muy importantes de que el uso de la tecnología trae resultados de costo efectividad muy altos. Entonces la tecnología también puede contribuir al tratamiento y a los cuidados de la salud mental. Y hay estimativas mostrando que las intervenciones que son más eficientes para lidiar con la depresión, trastornos de pánico, tienen un costo en términos de costos económicos que son menores que los años de vida por discapacidad evitado en términos anuales para los países en desarrollo. Entonces, esas intervenciones pueden ser asumidas y pagadas por los países de medianos y bajos ingresos, ¿no? Son affordable, ¿no? Y también hay evidencia que, y eso es importante en particular para los países más pobres, que hay intervenciones que pueden ser hechas en términos de salud mental sin la necesidad de médicos especializados, ¿no? Que son caros, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer a través de la atención primaria, atención comunitaria, con trabajadores no especializados que pueden generar impactos importantes en términos de salud mental. Bueno, entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué no se invierte en salud mental? Vimos que es relevante en términos de salud, es relevante en términos económicos y sociales, y hay intervenciones costo efectivas, ¿por qué no se invierte en salud mental? ¿No? Y ahí es difícil contestar, pero hay algunas causas que uno puede
mencionar. El primero, muy importante, y aquí no está en ningún orden de importancia, digamos, pero ese quizás tenga un papel muy importante. El estigma de los trastornos mentales que aún existe, incluso entre médicos, ¿no? Incluso dentro de la profesión médica, es un tema que lleva a que la salud mental no aparezca con la importancia, con la preponderancia que debería. El segundo punto y el tercero están relacionados, ¿no? Todas las intervenciones en salud, todos sabemos, la mayoría de los países gastan poco en salud. Hay una competencia muy fuerte por invertir en salud, ¿no? Y hay una cierta inercia en la asignación de recursos. Entonces, áreas como la salud mental, que no tienen mucha inversión, es muy difícil conseguir recursos adicionales, ¿no? Porque todo es importante, hay mucha cosa que hacer. Entonces, ¿cómo? Entonces, ese es un desafío muy importante. Y que está relacionado con lo siguiente, que hay una falta de legislación y políticas de salud mental. Y aquí en el caso del COMPES, lo que se está discutiendo aquí en Colombia es un paso muy importante para resolver ese tema y quizás de aquí se pueda revertir algo en lo anterior, ¿no? Hay un problema de capacitación, de formación de los médicos, ¿no? Cuando vienen los pacientes, las personas se presentan, muchas veces el médico que está acostumbrado a tener no raciocina, no está preparado en pensar en términos de la salud mental de esa persona, ¿no? Pueden tener un problema crónico, otra enfermedad, y no la asocia con un trastorno mental, ¿no? Hay un problema de liderazgo técnicamente sólido en varios países en desarrollo, ¿no? Eso se requiere mucho apoyo técnico, se requiere un liderazgo muy importante y muchas veces ese liderazgo no está presente. Hay también intereses, ¿no? De sectores como la industria de bebidas, la industria farmacéutica, incluso mismo en la profesión médica, que también impide que el tema de la salud mental sea tratado con la importancia de vida, ¿no? Y con la propiedad de vida. Entonces, en base a eso, quería dejar un par de mensajes finales, ¿no? Como conclusión. La primera, a pesar de todo lo que he dicho, pero también por lo que he dicho, en función de las interrelaciones entre salud mental y otras enfermedades, la salud mental no debe ser tratada como una enfermedad o con una gama de problemas aislados que deben ser tratados verticalmente. Tiene que estar incorporados en la atención primaria y la atención de salud comunitaria. Esto quiere decir que si estas plataformas de atención primaria y salud comunitaria no están bien estructuradas, no funcionan bien, no están bien financiadas, la salud mental tampoco va a funcionar bien, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Sin embargo, ahí viene una observación importante. Si en el mediano o largo plazo los recursos para la salud mental no deben ser tratados de manera aislada, es decir, si seguimos invirtiendo en salud mental aisladamente, no vamos muy lejos, en el corto plazo, dado los muy bajos niveles de inversión en salud mental, se requiere un esfuerzo adicional, se requiere una asignación de recursos prioritarias a la salud mental en el corto plazo para romper esta barrera, este ciclo negativo en el cual la salud mental está adentro. Entonces se requiere un esfuerzo adicional para romper eso, para que sus intervenciones y sus alcances puedan generar algo en el corto plazo y ahí poder funcionar bien adentro
de la atención primaria y la atención de salud comunitaria. Ese es un mensaje importante, y eso dificulta, es un esfuerzo importante en términos de la formulación de políticas de salud y de salud mental en particular, ¿no? Yo quería terminar ahí y no quería terminar sin antes dejar un mensaje que también nosotros como entes, el Banco Mundial, como institución que promociona, que está para promover el desarrollo, tenemos nuestra parte de culpa en eso, ¿no? Y reconocemos, ¿no? Los donantes, sean instituciones multilaterales como los bancos, sean los países donantes, asignan una proporción muy pequeña de sus recursos a temas relacionados a la salud mental. Es algo como menos 1% de los gastos y los recursos asignados a través de la cooperación internacional. Es muy poco. Y en ese sentido, el banco el año pasado dijo, ok, tenemos que hacer algo sobre eso. Tenemos que poner la salud mental que tenga un papel, una presencia más alta en la agenda del desarrollo mundial. Y ese es un esfuerzo que estamos empezando ahora. Quizás un poco tarde, pero bueno, antes tarde que nunca, ¿no? Y bueno, y aquí termino y muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas al finalizar la sesión.